Le íbamos a dar la última gota de sangre. Si hallábamos los niños, enterrarlos, ¿no? Por una persona que hablara podíamos caer, Dios sabe cuánto, ¿verdad? Ver que falleciera. Y ante una orden de matar que dé un hombre, debe de prevalecer la ley de Dios que dice no matar. El que tenía que comer comía, el que no comía. ¿Va? Yo andaba huyendo con mis niños, si habían ejecuciones. Mira, no sé si voy a volverle. El experimento de la guerra y de la violencia ya está hecho en El Salvador y ha tenido un enorme fracaso con un enorme costo de vidas humanas. Bienvenidos a Memoria de Vida. En este capítulo abordaremos cómo la guerra cambió la vida de salvadoreños y salvadoreñas. Para algunos, una guerra ajena. Para otros, la lucha por un país mejor. Los miedos, la entrega, las muertes, los aprendizajes y la supervivencia se convirtieron en el día a día de un país enfrentado en una guerra fratricida. La primera operación que hicimos fue en las vueltas, en Chalatenango. Como ya no estábamos mezclados con la masa, sino que estábamos ya separados, entonces esa era la orden, que teníamos que andar con camuflaje. Nosotros éramos una familia que nos uníamos a una lucha del pueblo en donde íbamos a dar la última gota de sangre. Un hijo de la Paula Cubilla, uno que vivía en Tecoluca, ese entraba como a ganadear, a comprar cuche y hallaba a la gente en las casas y la mataban. Porque el ejército los buscaba a mi esposo y decía que a toda la familia. Eso me tocó pues emigrar para el refugio porque no tenía dónde estar. Tipo 6:30, hacer disparos al aire para que toda la gente se guardara en sus casas, ¿no? Como a la 1 de la mañana empezó, que nos empezaron a caer como granadas y todo el mundo y disparándonos. Y nosotros no hallábamos a dónde meternos, como no habíamos hecho trincheras. De esta promoción, pues, que uno le llaman la tandona. Se acostumbraron algunos, no todos, a cometer abusos. Así fue como se cometió, digamos, el asesinato de los sacerdotes jesuitas. Algunos se desertaron y cuando otros daban signos como de debilidad, a veces se acusaban como de desviación ideológica o de signos de debilidad o sospechas de ser infiltrado. Ahí es cuando ya entraron también algunos ajusticiamientos que la guerrilla hizo, que los mandos de la guerrilla hicieron. Yo no vi abusos hacia las mujeres. Hicieron un masacre en la Conacastada. Allí me capturaron mis 3 niños. Solo me dieron nomás un petate para los 4 niños y yo. Muchos muertos, por lo menos en el pasaje habían como 5. En el centro de entrenamiento había un grupo de asesores del ejército de los Estados Unidos y uno de ellos, el mismo día me manifestó que era del batallón Atracat, los que habían asesinado a los padres. Entonces un compañero desobedeció, entonces dijo, yo no aguanto, digo, me estoy quemando aquí, entonces, y se paró. Fue parándose él y fue el impacto que escuchamos. Ese día pues yo tenía la misión con él de ir a catedral y él no me dejó, se la llevó a ella y los 2 cayeron.
Era demasiada la gente y era poca agua que había para la higiene, poco servicio sanitario, que era un sótano oscuro, en donde no mirábamos luz todo el día. El intervencionismo gringo es más marcado, las flotas de helicópteros, las flotas de aviones, le renovaron a la Fuerza Armada la Fuerza Aérea, tropas especiales entrenadas en Estados Unidos entraron en combate directo. Y se quedó la casa sola, agarró fuego, se quemó la casa. Luego me dije, Margarita, se está quemando su casa, pero ¿qué se podía hacer? No se podía salir. Y me dieron. ¿Qué hacíamos? Porque no nos podíamos mover. Si lo que nos tocó es ver que falleciera, pues. Ahí no podíamos salir, porque se daban pues problemas así con el ejército al salir. Siguieron tirando toda la noche, el día siguiente. Y los fuimos a buscar a los niños porque eran unas quebradas, unos barrancos, espineros. Las negociaciones para finalizar el conflicto armado fueron largas y plagadas de suspicacias y recelos por ambos bandos. Fueron decisivas el fin de la Guerra Fría, las presiones internacionales y el desgaste de una guerra prolongada que culmina con la ofensiva del 89. Mi casa todavía tiene un montón de hoyos de los palazos que tiraban. Al ver que ninguno de mis superiores jerárquicos hacían nada, fui a hablar con el presidente Cristiano y se lo hice saber también. Él me dijo que eran especulaciones. El presidente es el comandante general de la Fuerza Armada. Por lo tanto, el presidente es responsable de los hechos. Es responsable de no haber investigado, de no haber tomado una actitud firme. Sí, eso fue en el 90, en los años, ahí por febrero, marzo del 90, ¿verdad? Y no hicieron nada. Y hoy todavía lo siguen negando. Había un cansancio que era marcado en ambos bandos porque habían deserciones también por el desgaste de la guerra en la Fuerza Armada y en la guerrilla. Mientras estábamos las 5 familias detenidas, pasar la gente por otro lado. Por otro lado entró la gente y el ejército no se dio cuenta, porque los tenía atrapados a nosotros allí. Ojalá que esto termine, que la guerra termine. Con la firma de los acuerdos de paz, cesaron los disparos y las bombas. Hubo celebraciones y esperanzas. Parecía posible construir un país en paz. Un enorme reto para todo un pueblo con muchas heridas abiertas. Quizás soñábamos en que íbamos a obtener el triunfo, como se obtuvo en Nicaragua, como se obtuvo en Cuba, ¿verdad? Pero no así, no de esa manera. Para los acuerdos de paz, la única tranquilidad que tuvimos, y tenemos todavía, es que dormimos en casa. Y ya podemos, ahorita no podemos salir con libertad, ¿va? Pero hubo un tiempito que salíamos más con libertad, que nadie los paraba en las calles, nadie los registraba, nadie los decía nada. Bueno, ya podía regresar a mi casa y decir, gracias a Dios no me pasó nada y ningún rasguño de alguna bala. No, no es justo. Entonces yo eso quería decir, hacerles un llamado a nuestros dirigentes. Que qué pasa, ¿eh? Se les olvidó cuando estuvieron en la montaña, se les olvidó cuando varios dieron la vida por nuestro mismo pueblo. Pero nosotros como comité hemos logrado contabilizar 22 masacres. Pero empezamos a hacer oración en esos lugares y a recoger cositas que todavía se encontraban en aquel momento, que son las que tenemos en el museo. Mi padre fue combatiente de la guerrilla, él estuvo de ese lado. Yo tenía la esperanza de poder encontrarlo a él. Hasta la fecha, pues, no
Ya no tuve conocimiento de él, no sé qué pasó al final de él. Yo tuve que atender niños con psicosis de guerra y eso no es fácil. Niños que vieron morir a sus padres o a sus abuelos, vieron violar a sus hermanas. Y tener que hablarles de amor, era terrible, terrible. ¿Y a dónde están ahorita ya estas criaturas, digo yo? Varios se fueron del país y no regresaron, pues. Tantas personas en el psiquiátrico, no crea que es por otra cosa. Los traumas están. Él dio la prueba del ADN, ya hoy ya adulto. Y él dijo que sí, que quería conocerme y todo. Y fue bien rápido porque en agosto vinieron y el 9 de agosto ya quería el reencuentro. Entonces, así fue como Probúscar lo reencontró también. Esto es Memoria de Vida. El pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. Gracias por seguir con nosotros en Memoria de Vida. Es momento de este espacio de reflexión. Como cada uno de estos 5 capítulos, hemos venido platicando con expertos, especialistas que nos han compartido sus reflexiones. En esta ocasión tenemos como invitada a Amparo Marroquín. Ella es profesora e investigadora de la UCA. Bienvenida, Amparo. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias Audiovisuales y qué bueno que tengamos este espacio de conversa y reflexión. Así es. Como hemos venido viendo en estos 5 capítulos, hemos observado todos estos acontecimientos que han marcado la historia de nuestro país y han marcado mucho dolor, muchas heridas que algunas personas nos han compartido en este espacio que aún no se han sanado. ¿Usted cómo cree que todos estos acontecimientos han intervenido en la formación de nuestra identidad como salvadoreños hasta la actualidad? Creo que en mucho los salvadoreños nos movemos como entre 2 polos, ¿no? Me parece que por un lado este tipo de acontecimientos nos ha llevado a una identidad que se asume desde procesos autoritarios. No sé cómo formularlo de una manera más corta, pero digamos la guerra, la misma firma de los acuerdos de paz, que fue más como una especie de situación que se impuso y no como algo que la sociedad salvadoreña en general estaba buscando en ese momento. Estábamos muy polarizados, muy dolidos, ¿no? Entonces, el tema del autoritarismo es un tema que tenemos muy arraigado desde la familia, desde los distintos espacios, pero por otro lado, también me parece a mí que tenemos el otro polo, que es la esperanza. Es decir, en la manera como se cierra la guerra, el conflicto armado que trajo tanto dolor, tanta muerte, a pesar de que, digamos, mucha gente no lo quería, se lleva a cabo y es un gran momento. Yo pienso que es el parteaguas de la esperanza. Es decir, que en el siglo pasado, que fue un siglo muy duro, fue el instante en el que la sociedad salvadoreña se permitió la esperanza. Se permitió creer que esto era posible. Y entonces a mí me parece que, si pensamos en la identidad salvadoreña, sucesivamente, cada cierto tiempo, la sociedad salvadoreña vuelve a permitirse la esperanza. Y en general, con los procesos políticos tendemos a tener esta sensación de decir, hoy sí. Y siempre vuelve a haber esperanza. Hoy sí las cosas van a ser, ya va a haber, hoy sí va a ser distinto. Y eso tiene que ver, me parece a mí, con un proceso de firma de los acuerdos de paz que nos acostumbró a sentir que iba a haber esperanza, aunque después venga una especie como de revirón en general en nuestra historia, en donde terminamos diciendo, chicas, no era por ahí el asunto, no era esto, ¿verdad? Más o menos, ¿cuánto tiempo, en todo lo que usted nos ha comentado en el transcurso de nuestra historia, cuánto tiempo transcurre para que llegue el salvadoreño a esa reflexión?
Pues no a ver, depende, es decir, si nosotros pensamos la historia y la manera como hemos construido nuestra identidad en los últimos años, a mí me parecería que hay ciclos por lo menos de 10 años en donde la gente va, digamos, como colectivo. Cada persona, me parece a mí que hay gente que se da cuenta mucho antes, gente que se desencanta después, pero digamos como colectivo me parece a mí que nosotros hemos tenido periodos de 10 años, es decir, la década de los 90, después de la firma de los acuerdos de paz, es una década de mucha esperanza que uno revisa, uno puede ir a revisar la gente que escribía en ese momento, uno puede revisar como los programas de televisión de esa época, uno puede ir a los archivos y uno mira que es una época de mucha esperanza, que termina desencantándose cuando la sociedad salvadoreña descubre que lo único que ha pasado es que la violencia se ha transformado, ¿no? Es decir, que ha habido nuevos procesos de violencia. ¿Por qué? Porque las estructuras económicas son estructuras que se han mantenido y que eso nos ha llevado a procesos de mucha desigualdad y por tanto de mucha violencia, ¿no? Entonces, la década de los 90 había esperanza y al iniciar los 2000 parece haber una nueva desesperanza. Vienen una serie de propuestas y de gobiernos que nos van a decir, bueno, lo que necesitamos es mano dura, necesitamos súper mano dura. En la región, ¿verdad? Teníamos también a otros líderes políticos diciendo lo que tenemos que hacer es la operación escoba, vamos a barrer con toda la basura que tenemos en la sociedad. Y entonces pareció que esa propuesta nos traía una nueva esperanza que para el año 2010, que es el momento de la masacre de Tamaulipas, donde muchísima gente está migrando de nuestros países, nos damos cuenta que no es así, ¿no? Es decir, yo pensaría que sí. En el año 2010, el 2009 había ganado el FMLN, había como una especie de nueva esperanza que 10 años después la gran mayoría de la gente está diciendo, y que nosotros lo vemos en el documental, personas diciendo, ¿y de qué sirvió la guerra? ¿Y de qué sirvió todos estos líderes sociales que pelearon y que en este momento se encuentran de nuevo llevándonos a una situación de desesperanza, ¿no? Entonces vuelve a venir, y a mí me parece que en este momento buena parte de la sociedad también tiene esta sensación de esperanza de ahora va a ser distinto. Yo siempre quisiera pensar que en mi análisis social yo me equivoco y que realmente vamos a poder celebrar esa esperanza. Pero hasta ahora, digamos, lo que nosotros hemos tenido son estos momentos. Aún así me parece que el gran momento de la esperanza hasta ahora ha sido la firma de los acuerdos de paz. Vaya, usted mencionó dos cosas importantes, la firma de los acuerdos de paz y también mencionó de qué sirvió. Entonces, ¿por qué es importante reconocer que estos eventos ocurrieron como los acuerdos de paz? Bueno, yo creo que lo fundamental de los acuerdos de paz es que la sociedad salvadoreña, que siempre se ha creído a sí misma violenta, que siempre nos hemos sentido así, somos los primeros en sacar el cuchillo, ¿verdad? Es decir, descubrimos que éramos capaces de sentarnos a dialogar con nuestro gran enemigo. Y nuestro gran enemigo, no estoy diciendo, ay, es que a mí Gaby me cae mal y yo no la quiero ver. No, es que nuestro gran enemigo era alguien a quien si yo lo miraba, lo quería matar. Entonces, digamos, hay un proceso de transformación social muy grande cuando yo paso de querer matar a una persona a decir, mira, me caes súper mal, pero tenés derecho a hablar. Y esa para mí es la mayor consolidación del proceso democrático que nosotros hemos tenido, ¿no? Es decir, porque si nosotros pensamos que la democracia es un espacio de pluralismo, quiere decir que no importa cuán distinto piense la otra persona, yo tengo que ser capaz de darle el espacio, de reconocerla. Es decir, lo fundamental para mí de la democracia en términos culturales y en términos de los acuerdos de paz no es, digamos, el tema de que nuestras instituciones se han, por supuesto, fortalecido. No es el tema para mí lo fundamental en términos culturales sobre el proceso democrático y que los acuerdos de paz nos regala es, no se trata solamente de lo que la mayoría dice. O sea, porque a veces pensamos que la democracia es eso. Pero la democracia se trata de que incluso las minorías más pequeñas tienen derecho a ser escuchadas, tienen derecho a existir, tienen derecho a tener una palabra, ¿verdad? Y las minorías nos van a señalar ámbitos importantes, como las mayorías también. Entonces, digamos, un elemento fundamental de los acuerdos de paz es, no importa que ustedes sean un grupo pequeño,
nosotros reconocemos que ustedes son un grupo político, nosotros vamos a permitir que ustedes corran para las elecciones, a pesar que hemos sido enemigos acérrimos, a pesar que nos hemos matado mutuamente, reconocemos que hemos causado mucho dolor a la sociedad salvadoreña y prometemos que esto no va a pasar más, prometemos que siempre vamos a dialogar. Creo que esa es la gran lección de los acuerdos de paz, esa promesa que se hace la misma sociedad, ¿no? Siempre tenemos que dialogar, no podemos dejar de escuchar a las otras personas. Y frente a las personas que muestran desencanto con esa etapa de la historia. Creo que tiene que ver porque, otra vez, en estos ciclos de la historia rompemos muchas veces las promesas. Y si hay una promesa que hemos roto es la promesa de escuchar, la promesa de dialogar, ¿verdad? Es decir, esta sociedad no ha escuchado a sus jóvenes, esta sociedad no ha escuchado a todas esas personas que han tenido que salir de sus casas huyendo por la violencia. Es decir, no los hemos escuchado. De nuevo volvimos a tener políticos que dejaban de escuchar a la población, que se desconectaban y que lo único que buscaban era el beneficio de unos pocos. Entonces, el problema para mí no son los acuerdos de paz. El problema es que rompimos la promesa de los acuerdos de paz, que era, vamos a construir una sociedad pluralista donde todos tenemos que caber. Y desde su análisis, ¿hay una forma de romper estos ciclos de la historia? Bueno, yo creo que nosotros tendríamos que entender que los acuerdos de paz, que la guerra misma y los acuerdos de paz nos dejan una serie de lecciones, ¿no? Y la lección fundamental es que a pesar de todos los rencores, a pesar de la polarización, siempre somos capaces de sentarnos y ponernos de acuerdo. Hemos sido un ejemplo para el mundo en esa capacidad. Sin embargo, parecería que, pensemos quién es nuestro mayor enemigo y pensemos que justamente con ese enemigo es con quien tendríamos que sentarnos a dialogar. Si nuestro mayor enemigo de la sociedad salvadoreña, ¿verdad? No de cada uno de nosotros en particular. Si nuestro mayor enemigo sentimos que son las pandillas, tenemos que sentarnos a construir acuerdos con las pandillas. Si nuestro mayor enemigo es el crimen organizado, tenemos que sentarnos para revisar qué es lo que está pasando ahí y cómo nosotros podemos cambiar eso. Si nuestro mayor enemigo es la corrupción política, no tenemos que negarnos al diálogo, sino tenemos que sentarnos a discutir y a revisar cuáles son los procesos democráticos y las instituciones que debemos fortalecer para que la situación vaya avanzando de una mejor manera, ¿no? Entonces, a mí me parece que la gran lección de los acuerdos de paz tiene que ver con el diálogo, que la gran lección del cese de la guerra tiene que ver con esto, y que, por el otro lado, también hay una advertencia en esto. Es decir, la advertencia es, si no dialogamos, vamos a poder volver a caer en lo mismo, que es un poco lo que estos documentales que ustedes están llevando a cabo nos vuelven a recordar. Si nosotros olvidamos la lección del diálogo, podemos volver a caer en un enfrentamiento y en un conflicto que lo único que va a hacer es llevarnos a mayor dolor de ese gran dolor que ya vivimos como sociedad salvadoreña. Y tras eso último que usted acaba de mencionar, nosotros en cada capítulo, en este espacio de análisis, iniciamos con la frase de el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Entonces, ¿cuál sería el papel de la ciudadanía, de cada uno de nosotros, para preservar esa memoria histórica y para que esto nos sirva para ir rompiendo estos ciclos? Yo creo que un punto, yo diría dos cosas. Un punto fundamental es volver a dialogar sobre esto. Creo que las nuevas generaciones a veces tienen como susto de preguntarles a sus papás, a sus abuelos, a sus tíos, a sus tías, decirles, mira, y vos estuviste, vos peleaste. Y también las generaciones que vivimos la guerra a veces no queremos hablar de eso. Y hay que volverlo a hablar, hay que volverlo a contar, porque no hay otra manera de recordar nuestro pasado. O sea, no hay manera más bonita que decir, es que mi abuela pasó por esto. Mi abuela vivió esta guinda y nosotros como familia venimos de esa historia, venimos de esa situación, venimos de esos desaparecidos, como ya lo vimos en otro de los capítulos, ¿no? Es decir, entonces tenemos que volver a dialogar, tenemos que hablar. Pero por otro lado, a mí me parece que tenemos que hacernos cargo de ir y revisar la historia. Es decir, podemos invitar a todas las personas que nos están viendo por los distintos medios
a que vengan, por ejemplo, a la biblioteca de la universidad y vean los archivos que hay ahí. Que revisen cómo fue, qué decían los periódicos en los años 80. Podemos ir al Museo de la Palabra y de la Imagen, ahí tienen todas las grabaciones de Radio Venceremos, que era la radio de la guerrilla, y tienen también todas las grabaciones de el noticiero de Coprefa, que era el noticiero del ejército, que te decía las cosas de otra manera. Revisemos, que nadie nos diga, miren, esto fue lo que pasó. Revisemos de tal manera que sea posible como recuperar y sacar nuestras propias lecciones. No tiene ni siquiera este programa debería decirnos tenemos que pensar así, ¿verdad? Sino que deberíamos hacernos cargo. Podemos hacer, los jóvenes pueden hacer intervenciones públicas, entrevistar a la gente, preguntar, es decir, hay muchas maneras en las que nosotros podríamos hacernos cargo de esto para no volver a repetirlo. Bueno, muchísimas gracias, Amparo, por habernos acompañado en este corto espacio de reflexión. Muchas gracias por compartir con nosotros. No, gracias a ustedes. Y muchísimas gracias a usted por habernos acompañado en estos 5 capítulos de Memoria de Vida. Esperamos que haya disfrutado de esta producción de audiovisuales de la UCA. Si usted quiere volver a consultar cada uno de los capítulos, puede hacerlo a través del canal de YouTube Audiovisuales UCA y a través de las redes sociales de Audiovisuales de la UCA. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este espacio. Y recuerde, el pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla.